Hey, hola a todos, bienvenidos a la parte número 4 del curso de fotografía para smartphones. En este video voy a hablar sobre un recurso de composición excelente para dirigir la mirada del que ve la fotografía hacia un lugar concreto de la imagen o hacia el conjunto general de la misma. Se trata de la profundidad de campo y la distancia hiperfocal. Empecemos. Antes de empezar, te recomiendo mirar los videos anteriores para comprender mejor. En la descripción te voy a dejar el link de la lista de reproducción. Cuando empezó el video mencioné un recurso excelente para dirigir la mirada del que ve la fotografía. Bueno, ese recurso se llama profundidad de campo y es la parte de la imagen que podemos apreciar como nítida o enfocada, o sea la distancia por delante y por detrás del punto enfocado que aparece con nitidez en la foto. Generalmente la distancia nítida es el doble por detrás del punto enfocado que por delante. Pasemos un ejemplo para que quede más claro. Al ver esta foto, ¿qué opinan? ¿Tiene mucha o poca profundidad de campo? Si dijeron que tiene poca profundidad de campo, es correcto, porque la distancia por delante y por detrás del objeto enfocado es muy pequeña. Ahora comparen la imagen anterior con esta foto. ¿Qué opinan? ¿Cuál de las dos fotos tiene más profundidad de campo y cuál menos? Bien, seguramente las opiniones son variadas, pero ¿me creerían si les digo que las dos fotos tienen la misma profundidad de campo? Bueno, la explicación es simple. La fotografía fue tomada con los mismos valores que la anterior, solo cambia una cosa, la distancia de los elementos secundarios respecto del elemento principal. Por eso es importante que sepan que no por ver más elementos enfocados significa que la fotografía tiene una profundidad de campo mayor. Ahora que saben un poco más sobre la profundidad de campo, veamos cuáles son los factores que influyen en la profundidad de campo. Uno de los factores es la apertura del diafragma. Cuanto mayor sea la apertura del diafragma, menor va a ser la profundidad de campo. Y cuanto menor sea la apertura del diafragma, mayor será la profundidad de campo. Si no saben lo que es la apertura del diafragma, pueden ver la parte 2 de este curso. Otro factor es la distancia focal. A mayor distancia focal, menor profundidad de campo. Y a menor distancia focal, mayor profundidad de campo. Si no saben lo que es la distancia focal, pueden ver la parte 3 de este curso. Y por último, la distancia real entre la cámara y el punto enfocado. Esto es simple, cuanto mayor es la distancia entre el objeto enfocado y la cámara, mayor es la profundidad de campo, y cuanto menor es la distancia, menor será la profundidad de campo. Algo que también hay que tener en cuenta es el enfoque selectivo. Digo esto porque jugando con el enfoque manual de la cámara de nuestro smartphone, técnicamente también podríamos modificar la profundidad de campo. Veamos un ejemplo. En este momento tenemos un objeto y el fondo. Supongamos que solo me interesa limitar la profundidad de campo al objeto. Bien, para eso solo basta con enfocar manualmente hasta que veamos la mejor nitidez posible. Como ven, el objeto salió totalmente enfocado y el fondo no, al contrario, salió borroso. Lo mismo pasa si queremos limitar la profundidad de campo solo al fondo. Para eso enfoco manualmente y listo. Ahora el que sale borroso es el objeto y el fondo está totalmente enfocado. Ahora, ¿qué pasa si la situación se complica un poco más y quieren enfocar los dos objetos al mismo tiempo, sin que uno u otro quede desenfocado? Bien, acá toma protagonismo algo que se conoce como distancia hiperfocal. La distancia hiperfocal es la distancia de enfoque en la que se consigue la mayor profundidad de campo. Se extiende desde la mitad de dicha distancia hasta el infinito. Para que quede claro, se podría decir que la función de la distancia hiperfocal es dar el punto exacto al que deberíamos enfocar para lograr que la mayor parte de los elementos fotografiados salgan nítidos en la imagen. Pero ¿cómo se calcula esa distancia? Bien, para el cálculo existe una fórmula matemática que tiene en cuenta los factores que influyen en la profundidad de campo. Pero no voy a detenerme en esto porque nadie quiere estar haciendo cálculos antes de tomar una fotografía. Lo que sí les voy a decir es que existen páginas web, tablas o aplicaciones que hacen el cálculo automáticamente con los datos que ustedes proporcionen. Eso sí, no es tan útil para las cámaras de los teléfonos, porque a pesar de que sepamos las especificaciones de la cámara, la distancia que nos da como resultado no es muy exacta y al final tendríamos que comprobar todo manualmente. Veamos una técnica que puede ser muy útil. Siguiendo con el ejemplo anterior, está claro que la idea es enfocar el objeto y el fondo al mismo tiempo. Lo que hay que hacer es situarse a 50 centímetros y enfocar el objeto para darnos una guía de nitidez. Ahora es necesario retroceder aproximadamente el doble de distancia. Enfocar nuevamente el objeto y bloquear el enfoque automático. En la mayoría de los casos, esto se logra manteniendo presionado un momento sobre el punto ya enfocado. Una vez logrado todo esto, simplemente se acercan nuevamente al punto de partida y toman la fotografía. Si lograron encuadrar bien la escena y el enfoque fue hecho correctamente, los resultados deberían ser muy buenos. Veamos el progreso. En esta imagen solo el objeto está enfocado. En esta el fondo es el que está enfocado. Y por último, el resultado final, el objeto y el fondo enfocados al mismo tiempo.
Recuerden que no tiene por qué salir en el primer intento, con un poco de práctica y la ayuda de un trípode van a dominar la técnica fácilmente. Y así llegamos al final de la parte número 4 del curso de fotografía para smartphone. No se olviden de mandarme sus fotos con la dinámica de esta semana, o sea, profundidad de campo, enfoque y distancia hiperfocal. Mientras vemos las fotos que me mandaron con la dinámica de la semana pasada, como consejo final de lo que vimos en este video, puedo decirles que el uso de una mayor o menor profundidad de campo va a depender del tipo de fotografía que quieran hacer. Por ejemplo, en la fotografía de flora o fauna, deportes o retratos, se necesita menor profundidad de campo, pero para fotos arquitectónicas o de paisajes todo lo contrario. Se necesita ampliar la profundidad de campo, más si lo que se busca es enfocar la mayor cantidad de elementos posibles. En este caso es muy útil la distancia hiperfocal y sin dudas tu mejor aliado es el trípode. Además, las reglas fotográficas no siempre son obligatorias. Ustedes pueden usar su imaginación y no tengan miedo de hacer fotografías arriesgadas o que salgan de lo común. Recuerden que ustedes son los que deciden dónde va a dirigir la mirada el que ve la fotografía. Si les gustó el video y quieren ver más, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones. Hasta la próxima. Chao. Tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight.